Hola, en este video te explicaré cómo resolver un problema de estandarización de soluciones, precisamente de ácido clorhídrico con patrón primario carbonato de sodio. La estandarización es el procedimiento por el cual se puede determinar la concentración de una solución con más exactitud. Este procedimiento es necesario en el caso del ácido clorhídrico porque este es volátil, entonces su concentración puede ir cambiando en el tiempo. El problema dice así: Ana tenía que valorar una solución de ácido clorhídrico aproximadamente 0,5 molar. En primer lugar, preparó 100 mililitros de una solución a partir de ácido clorhídrico 37% más en masa y densidad 1,19 gramos por mililitro. A continuación, valoró la solución preparada con patrón primario carbonato de sodio sólido previamente secado en estufa. El indicador utilizado fue verde de bromo cresol. Los datos experimentales registrados por Ana se muestran en la tabla. Entonces, en esta tabla tenemos las tres valoraciones que hizo, es decir, que realizó por triplicado la experiencia. Y entonces, por ejemplo, en la primera valoración pesó 212,5 miligramos de carbonato de sodio y para esa cantidad el volumen gastado de ácido clorhídrico 0,5 molar fue 8 mililitros. Así sucesivamente con las otras valoraciones. La pregunta A, respecto a la preparación de solución, ¿cómo hubieras preparado la dilución de ácido clorhídrico a partir del reactivo concentrado? Incluye cálculos, manualidad y material de laboratorio a utilizar. Bueno, como verás, en este problema tiene dos partes. La primera parte, que es la preparación de esa solución a valorar a partir del ácido clorhídrico concentrado. Y la segunda parte es la valoración propiamente dicha. Entonces, los datos que vamos a usar en este primer inciso A es el volumen a preparar, lo que llamamos solución diluida, es de 100 mililitros, la molaridad de la solución a preparar, 0,5 molar. Tenemos además la concentración de la solución de partida, 37%. ¿Qué significa esto? Significa 37 gramos de ácido clorhídrico por cada 100 gramos de solución. Y tenemos también el valor de la densidad de la solución concentrada. ¿Qué significa esto? Que esa solución tiene 1,19 gramos de solución por cada mililitro de solución. Entonces, como esta es una preparación a partir de una solución concentrada, lo que debemos averiguar es cuál es el volumen de solución concentrada a medir para preparar los 100 mililitros de solución diluida. Bueno, acá podés observar la representación que yo hice de las dos soluciones. A la izquierda la concentrada, a la derecha esa que tendríamos que preparar y que ya preparó Ana, y cuál es nuestra incógnita, que es el volumen de solución concentrada. Lo primero que deberíamos averiguar en todo este cálculo es la cantidad de moles de ácido clorhídrico que queremos tener en el volumen a preparar de solución diluida, es decir, qué cantidad de clorhídrico queremos tener en 100 mililitros de solución 0,5 molar. Para esto los factores unitarios son: queremos tener 0,5 moles en 1000 mililitros de solución y entonces en 100 mililitros de solución a preparar, ¿cuántos vamos a tener? Bueno, ahí simplifico las unidades que se pueden simplificar y nos da que queremos tener 0,05 moles de ácido clorhídrico. Ahora lo que debemos averiguar es cuál es el volumen de ácido clorhídrico concentrado que aporta esa cantidad de moles de ácido clorhídrico. Para esto los factores unitarios que corresponden son: queremos tener entonces 0,05 moles de ácido clorhídrico, ¿sí?
¿Quién nos lo va a aportar? Esta solución que tiene 100 gramos, en 100 gramos de solución, 37 gramos de ácido clorhídrico. Ahora, estos gramos de solución los vamos a pasar a volumen de solución, y esto lo hacemos con el valor de la densidad. Entonces, el valor de densidad nos dice que 1 mililitro de solución equivalen a 1,19 gramos de solución. Ahora lo que resta es pasar moles de clorhídrico a masa, y esto se hace con la masa molar. Entonces, 36,5 gramos de ácido clorhídrico equivalen a 1 mol de ácido clorhídrico. Si vamos simplificando las unidades que corresponden, podemos entonces verificar que la unidad que nos queda libre es mililitros de solución, volumen de solución, que es lo que queremos hallar. Toda esta cuenta nos da 4,14 mililitros. Significa entonces que tendremos que preparar la solución en un material volumétrico apropiado para preparar soluciones. Esto es el matraz aforado, que tendrá que ser de 100 mililitros. Que como es una preparación de solución de ácido que puede ser exotérmica, y de hecho es exotérmica cuando agregamos agua, entonces primero le vamos a agregar bastante agua destilada a este matraz aforado. Luego, con una pipeta de 5 mililitros, vamos a medir la cantidad de volumen que hallamos, que calculamos, con mucho cuidado, con una propipeta y bajo campana extractora de gases, porque estamos con un clorhídrico muy concentrado. Luego, con una piseta que contenga agua destilada, seguiremos agregando agua hasta el aforo, hasta el enrase del matraz aforado, y por último homogeneizaremos. El inciso B dice, respecto a la valoración de ácido clorhídrico, primero, realiza un esquema que represente materiales principales y reactivos. Bueno, entonces ahora para poder contestar esta pregunta, vamos a tener en cuenta de alguna manera los datos de valoración, pero bueno, lo que nos está pidiendo es esbozar esos materiales de laboratorio que usó seguramente Ana, y entonces acá traté de dibujar una bureta o de representar una bureta en donde vamos a poner ácido clorhídrico 0,5 molar, la solución a valorar, y un Erlenmeyer donde seguramente Ana lo que hizo fue pesar ahí mismo la masa de patrón primario, es decir, de carbonato de sodio. Luego habrá agregado agua destilada para disolver ese patrón que es sólido. Esto es importante para que se complete rápidamente la reacción, el hecho de que esté en disolución, y el indicador que nos va a indicar el punto final de la reacción. La segunda pregunta es: ¿cuál será el cambio de color que habrá observado Ana durante la valoración? Argumenta tu respuesta. Bueno, ese cambio de color está, por supuesto, depende del indicador utilizado. El indicador es verde de bromocresol, es un indicador ácido-base, y esta justamente es una valoración ácido-base porque el clorhídrico es un ácido, y el carbonato de sodio vamos a ver que produce una hidrólisis básica. Entonces, teniendo en cuenta esto, además debemos buscar información sobre los intervalos de viraje del indicador. Para eso hay disponibles tablas. Ahí en la diapositiva tenés un extracto de una tabla donde figura nuestro indicador, el verde de bromocresol. ¿Cómo interpretamos? ¿Qué datos tiene y cómo los interpretamos? En la última columna, fíjate que tenemos el intervalo de pH de viraje. ¿Qué significa? Que
el cambio de color se produce entre el pH 3,8 hasta 5,4. El color ácido de este indicador es amarillo. ¿Qué significa esto? Significa que a valores de pH inferiores a 3,8, el indicador tiene una fórmula química cuyo color es amarillo. Y el color básico azul nos indica, y tenemos que interpretar, que por encima de 5,4 el indicador va a estar en una forma básica y se verá de color azul. Entre medio de todos de este rango de pH se verá verde por la mezcla de estos dos colores. Sabiendo y pudiendo interpretar todo esto, entonces ahora es importante decidir o interpretar qué sucede en el Erlenmeyer, cuál es nuestro sistema en el Erlenmeyer, que es el punto inicial de la valoración. Entonces ahí en este caso tenemos una solución de carbonato de sodio que se comporta de qué manera, bueno, disociado en sus iones en forma total, y el carbonato, que proviene de ácido carbónico, que es un ácido débil, tiene la fuerza suficiente para producir la hidrólisis del agua y formar entonces anión bicarbonato, como se ve acá en la diapositiva, y aniones hidroxilo. Estos aniones hidroxilo son los responsables entonces de dar un carácter básico a la solución de carbonato de sodio. Esto es importante porque entonces ahora podemos saber que inicialmente nuestro sistema en el Erlenmeyer tiene carácter básico. Quiere decir que el indicador va a estar de color azul. Y en el transcurso de la valoración y cuando finalice la valoración, al agregar ácido clorhídrico va a ir disminuyendo el pH y se va a visualizar de color amarillo como se ve en la imagen. Entonces, contestar a esta pregunta implica decir cuál es el cambio de color que se produce en el sistema y argumentar. Argumentar significa elaborar una explicación de tu respuesta teniendo en cuenta, en este caso, la información de la tabla con los rangos de viraje del indicador y las características ácido-base del sistema inicial y final. El inciso 3 nos pide calcular la molaridad de ácido clorhídrico y discutir el resultado de acuerdo con los datos experimentales y el resultado esperado. Acá, bueno, tenemos el esquema de la valoración y ahora sí va a ser necesario entonces utilizar para cada uno de los datos de las instancias de valoración, utilizaremos la masa de carbonato de sodio y el volumen de ácido clorhídrico gastado en cada una de las valoraciones. Tendremos que tener en cuenta la ecuación química que representa la reacción entre el valorante y el patrón primario. Entonces tenemos que 2 moles de ácido clorhídrico reacciona con 1 mol de carbonato de sodio para generar 2 moles de catión sodio, 2 moles de cloruro, 1 mol de dióxido de carbono gaseoso que se va a observar en la experiencia por el burbujeo y 1 mol de agua. La estrategia será que a partir de la masa de carbonato de sodio que ha pesado Ana, poder transformar eso a moles de carbonato de sodio y luego relacionarlos con los moles de ácido clorhídrico según la ecuación química. Entonces, por ejemplo, para la valoración 1, comenzamos entonces con la masa que pesó Ana de carbonato de sodio, es decir, 212,5 miligramos. Esto corresponde a que cada 1 milimol de carbonato de sodio son 106 miligramos de carbonato de sodio. Este valor salió de los pesos atómicos del carbono, oxígeno y sodio. Luego utilizamos los coeficientes estequiométricos de la ecuación química que nos dice que 2 milimoles de ácido clorhídrico reaccionan por cada 1 milimol de carbonato de sodio. Este valor, bueno, ahí simplificamos las unidades que corresponden.
observa que las unidades que nos quedan son los milimoles de ácido clorhídrico y esto nos da un valor de 4,009 milimoles de ácido clorhídrico. Ahora nos debemos preguntar en qué cantidad, en qué volumen está esta cantidad de ácido clorhídrico. Y eso, la respuesta es que está en el volumen gastado en esa valoración, es decir, en 8 mililitros. Por lo tanto, cuando hacemos esa cuenta nos da finalmente 0,501 y ya es la molaridad de clorhídrico porque observa que las unidades son milimol por mililitro, que es la misma proporción que mol por litro. Cuando repetimos todos estos cálculos con los datos de valoración 2, nos da que la molaridad es 0,503 molar y para la valoración 3, 0,600 molar de ácido clorhídrico. Ahora bien, de estas tres molaridades de ácido clorhídrico, ¿cuál es la que vamos a, o la que habrá dado como resultado Ana? Lo que se hace, bueno, el triplicado es importante para dar mayor exactitud a ese resultado y lo que se considera son el promedio de los valores más cercanos. Entonces se tuvieron en cuenta las valoraciones 1 y 2. Entonces cuando sacamos el promedio de estas valoraciones nos da 0,502 molar de ácido clorhídrico. Quiere decir que entonces, bueno, la discusión sobre el resultado con respecto a los datos experimentales es, bueno, decir que el dato de tercera valoración no se tuvo en cuenta porque es un dato muy alejado de los dos valores anteriores, entonces es posible que haya habido un error. Y por otro lado, también decir que esta molaridad ha sido muy cercana al valor que debíamos preparar de solución.